Si alguna vez te has preguntado qué ocurriría si te hicieras vegano, yo me hice esa misma pregunta hace un año. Así que si quieres saber qué es lo que ha ocurrido durante todo este año, quédate al otro lado porque comenzamos. Y aunque hoy voy a hablar de un término bastante controvertido como es el veganismo, seas vegano o no lo seas, la mejor forma de controlar tu alimentación es mediante un plan de alimentación. Así que si quieres puedes ir a fitnessenlanube.com/plan porque ahí tendrás un taller donde vas a aprender a diseñar un plan de alimentación 100% personalizado para ti en solamente 7 pasos. Y bueno, vamos ya al tema de hoy, que básicamente resumiéndolo mucho, lo que tengo que decir es que hace algo más de un año pues renuncié a consumir productos animales, con lo cual podríamos decir que soy vegano, aunque quiero matizar un tema antes de entrar en profundidad, y es que a mí no me interesan en absoluto los clubs de alimentación. Es decir, me parece bastante ridículo cuando la gente se considera a sí misma como no sé qué keto, no sé qué paleo, etcétera. A mí no me interesan estos clubs de alimentación, no quiero tener el carné de vegano porque la forma que yo tengo de comer sí que quizás se puede englobar dentro de una de estas categorías, pero estas categorías solamente definen mi forma de comer, no definen mi identidad. Sí que es verdad que el tema del veganismo es algo más diferente porque ahí entran temas más éticos, morales y demás, con lo cual es algo que trasciende más o más allá que el plato de comida que estás comiendo, pero en general a mí no me interesa complacer a un grupo de gente ni sentirme que pertenezco a un grupo ni nada de esto. Y quiero dejarlo claro porque mucha gente se apunta a este tipo de carros, ya sea veganismo, cetogénica, ayunos intermitentes, etcétera, simplemente por pertenecer a un tipo de grupo, digamos, como si fuera más una secta que una forma de comer y ya está. Así que simplemente por dejarlo claro, hace algo más de un año que no consumo productos animales y técnicamente podríamos decir que esto es ejercer el veganismo, porque de alguna forma tengo que denominar este estilo de alimentación. Y de hecho, yo no le voy contando a nadie que soy vegano, ni soy el típico vegano que va dando la turra por ahí, ni nada de esto. Simplemente, pues a lo mejor en los bares, restaurantes, etcétera, pues digo que soy vegano simplemente para darle a entender al camarero pues el tipo de comida que puede preparar o que me puede ofrecer. Pero más allá de eso, yo no voy diciendo por ahí que soy vegano, ni voy sintiéndome orgulloso, ni más que nadie por ser vegano, ni nada de esto. Y voy a explicar básicamente pues todo este proceso que he tenido de ser vegano, y pongo entre comillas porque en realidad ser vegano y ser vegetariano no es lo mismo, pero no es lo mismo no por lo que la gente se piensa. Es decir, la gente se piensa que ser vegano y vegetariano, la diferencia que hay es que los vegetarianos pues consumen huevos y lácteos y los veganos no los consumen. Esto no es cierto. Es decir, sí que es cierto hasta cierto punto, pero si esto fuera cierto, ¿qué significa entonces ser ovo-lacto-vegetariano? No significaría nada, porque esa palabra ya estaría indicada en el vegetarianismo. Un vegetariano ya podría consumir tanto huevos como lácteos, con lo cual la palabra ovo-lacto-vegetariano o ovo-vegetariano o lacto-vegetariano no tendrían sentido. Con lo cual esto ya nos invita a pensar que si esas palabras existen y se utilizan es porque no son lo mismo que el vegetarianismo. Y básicamente, y esto lo digo porque hay un error de concepto a nivel general enorme, porque ya digo, si no, estas palabras no existirían. Y sí que es verdad que hay muchísimos prefijos, que sí flexitariano, que sí pesquetariano, etcétera. Y básicamente estos prefijos lo que nos van diciendo son las excepciones que tenemos con respecto a la alimentación. Con lo cual el vegetarianismo como tal no tiene ninguna excepción, porque no hay ningún prefijo. Es decir, el vegetarianismo no consume, o la persona vegetariana no consume ningún tipo de producto animal. Punto. Entonces, la siguiente pregunta es, entonces, ¿qué diferencia a un vegano de un vegetariano? Muy sencillo, el vegetariano se ciñe únicamente a lo que tiene en la mesa, es decir, simplemente es una forma de comer, es lo que he comentado antes. El cetogénico pues no trasciende de su forma de comer, el paleo no trasciende de su forma de comer, pues el vegetariano no trasciende de su forma de comer, el vegano sí, por eso decía que el veganismo sí que tiene otras implicaciones más morales, éticas y demás, con lo cual el vegano no solamente es que se vaya a preocupar de no consumir productos animales en su día a día, sino que además se va a preocupar de pues no utilizar cosmética que haya sido testada en animales, se va a preocupar de no llevar una chaqueta de cuero, se va a preocupar de este tipo de cosas que van más allá de lo que sería el plato que tiene encima de la mesa. Pero más allá de eso, de estilo de alimentación, tanto el vegetariano como el vegano comen igual.
porque simplemente renuncian a todos los productos animales. Y luego, si tú por lo que sea consumes lácteos, consumes huevos, consumes pescado, consumes lo que sea, ya para eso están estos términos con estos prefijos de soy lacto-vegetariano o lacto-vegetariano o lo que sea. Pero en sí, la dieta misma es la misma exactamente de un vegano que de un vegetariano. Y esto lo digo porque es un error de concepto enorme que se tiene a nivel global, a nivel de escala mundial incluso, y que mucha gente pues no lo tiene claro. Y simplemente si nos paramos a pensar eso, de que si consideramos que un vegetariano sí que puede consumir huevos y lácteos, entonces no existirían los términos de ovo-lacto-vegetariano o lacto-vegetariano, etc. Con lo cual, si analizamos esto, nos damos cuenta de que realmente un vegetariano y un vegano comen exactamente igual. La diferencia es que para el vegano pues la forma de alimentación trasciende más allá, o básicamente su comportamiento, digamos, trasciende más allá de la alimentación, mejor dicho. Entonces, bueno, dicho todo esto, ¿por qué me hice yo vegano en un primer lugar? Bueno, básicamente yo siempre me hago analíticas, cada año siempre me hago analíticas y recomiendo a todo el mundo que al menos una vez al año, o de hecho una vez al año, pues os hagáis analíticas. Y yo siempre me he hecho y siempre ha salido todo a la perfección. Sin embargo, el año pasado, pues tuve las transaminasas demasiado altas para lo que suele ser habitual. Y de hecho, yo ya sabía que esto iba a ocurrir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos ejercicio físico, hacemos entrenamiento intenso y nos sacamos sangre, digamos, en las horas posteriores, vamos a ver que hay una alteración de los valores, entre ellos las transaminasas, ¿vale? Especialmente una de ellas. Pero a mí en mi caso, pues las dos salieron bastante elevadas, cosa que ya me mosqueó un poco, pero bueno, podría relacionarlo con el tema de haber hecho ejercicio intenso un día antes, que además fue un entrenamiento bastante intenso, pues lo podría relacionar con eso, y es algo que en ese momento pues fue un descuido por mi parte, porque yo esto lo sabía desde hace muchísimos años, que siempre que me hago analíticas, pues lo que hago es dejar unos días previos a la analítica sin entrenar, sin hacer ningún tipo de ejercicio intenso, simplemente para que los valores sean algo más realistas. Pero en ese momento, pues por lo que sea, se me olvidó que tenía la analítica o lo que sea, y básicamente pues me encontré que fui a sacarme sangre habiendo entrenado de forma bastante intensa el día anterior, con lo cual yo ya sabía, y de hecho se lo dije a mi madre, que las analíticas no iban a salir bien porque me iban a salir las transaminasas altas, cosa que así ocurrió, pero ya digo, me sorprendió que fueran los dos valores y no solamente uno de los dos, que es el que más se relaciona con el tema del daño muscular. Entonces no le di importancia y simplemente pues me hice un contraanálisis, o básicamente otro análisis, 1 o 2 meses después, no recuerdo bien, cuando me dieron cita, y pues en este caso ya sí que tuve la precaución de estar pues bastante tiempo sin entrenar, 4 o 5 días sin entrenar o algo así, y yo ya pensaba que todo iba a salir a la perfección, sin ningún problema, pero mi sorpresa fue que volvió a salir otra vez los valores alterados, volvieron a salir muy elevados las transaminasas, con lo cual esto ya me mosqueó un poco, porque, bueno, básicamente pues seguían estando bastante elevadas y ya no podría achacarle a estos valores a los entrenamientos porque no había entrenado. Entonces la respuesta o la solución que me dieron en el médico básicamente fue que, bueno, que no me preocupara, que tampoco era algo exagerado, que me volví a hacer analíticas 2 meses después. Y básicamente pues como fue la primera vez que me ocurría esto, simplemente me esperé a esos 2 meses después y me volví a hacer las analíticas. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que por medio de estos 2 meses pasó la Semana Santa del año anterior, que por eso digo que ya llevo más de un año entero, porque sé que fue al terminar la Semana Santa del año anterior, y lo que ocurrió fue que de casualidad mi novia en ese momento, bueno, en ese momento y ahora, pero me refiero que en ese momento pues me comentó que, bueno, ya estábamos los dos también bastante activos con una asociación, una protectora de perros y demás, y estaba sobre todo ella pues muy involucrada con el tema de los animales y demás. Y recuerdo un día que fue en Semana Santa del año anterior que ella estábamos en mi casa, en casa de mis padres, y después de haber comido un plato que estaba delicioso de mi madre, un pollo asado que además es mi receta favorita, pues a pesar de haber estado delicioso, ella me comentaba que acababa de comerse ese plato y estaba muy bien, estaba saciada, estaba buenísimo, la verdad que mi madre es una cocinera espectacular, pero me decía que no se encontraba del todo a gusto, no estaba cómoda con el hecho de estar consumiendo productos animales y que le rondaba por la cabeza
pues el dejar de comer carne. Simplemente me lo comentó así. Estoy planteándome el dejar de comer carne porque no estoy cómoda con estos atracones que me doy, y más si vas a mi casa y te cocina mi madre, ¿no? Entonces yo en ese momento le contesté porque estaba a la espera de recibir los resultados de las analíticas, estas últimas que me hice. Y yo le comenté que en el caso de que las analíticas me volvieran a salir con las transaminasas elevadas, cosa que yo me imaginaba que era muy probable que ocurriera, simplemente porque yo no había cambiado nada de la analítica anterior a esta, es decir, yo había seguido haciendo exactamente lo mismo, con lo cual, si haces exactamente lo mismo, los resultados van a ser exactamente el mismo, ¿vale? Esto es algo que siempre lo digo a la gente porque muchas veces esperamos que, bueno, como han pasado 2 meses, pues la cosa va a haber cambiado. Bueno, si tú no haces nada para cambiar, da igual que pasen 2 meses, 4 o 6, va a seguir todo igual. Entonces, yo en ese momento, aunque no tenía los resultados, como tampoco había hecho nada para cambiarlos, sabía o me imaginaba que iban a salir más o menos igual, cosa que fue cierta, ¿vale? Que más tarde se confirmó. Pero en ese momento yo ya le dije a mi novia que en el caso de que las analíticas me salieran otra vez igual, yo lo tenía claro e iba a dejar de consumir productos animales. Básicamente iba a renunciar a consumir productos animales, con lo cual podríamos decir que me iba a embarcar en el veganismo o al menos en el vegetarianismo, ¿vale? Por decirlo propiamente dicho. ¿Y por qué me dio por hacer esto? Bueno, pues básicamente por lo que he comentado antes, de que al final si tú quieres que algo cambie, tienes que hacer que cambie, no puedes sentarte a esperar que las cosas cambien y sean diferentes por sí solas, esto no funciona así. Y básicamente la decisión de eliminar los productos animales vino por, bueno, básicamente el resumen, por decirlo de alguna forma, de el de China Study, que es un libro bastante antiguo de T. Colin Campbell, lo que nos viene a decir es que cuanto mayor es el porcentaje de plantas que metemos en nuestra dieta, pues mayores son los beneficios a nivel de salud. Y no hay, que esto es lo interesante, no hay rendimientos decrecientes. ¿Qué significa esto? Pues que si tú metes un 60% de alimentos basados en plantas o de plantas en tu dieta, va a ser mejor que meter un 50%. Si metes un 70% es mejor que meter un 60%. Y si metes un 80% es mejor que un 70%. Y si metes un 100% es mejor que un 90%. Con lo cual, cuanto mayor sea ese porcentaje que tú metes de plantas en tu dieta, va a ser mejor para tu salud. Entonces yo hasta ese momento ya, y de hecho durante muchos años, he recomendado una dieta basada en plantas. Esto no significa una dieta vegana. Lo he dicho muchas veces. En ese momento ya mi dieta era una dieta basada en plantas. Más o menos tendría un 70% de contenido en plantas y un 30% de productos animales. Más o menos sería por ahí la distribución. Pero en ese momento yo ya sabía que si las analíticas me volvían a salir igual de mal, pues me iba a ir al 100% de productos basados en plantas, digamos, o para renunciar a los productos de procedencia animal. Eso era un poco mi planteamiento basándome pues en estas investigaciones que ya digo tienen muchísimos años de T. Colin Campbell. ¿Y qué ocurrió? Bueno, pues que básicamente mis sospechas se hicieron realidad, tuve las analíticas y me volvieron otra vez a salir las transaminasas bastante altas, con lo cual finalmente decidí dar el paso y renunciar a comer productos animales. Y en la seguridad social, en el médico, lo que me dijeron fue: no te preocupes, en 2-3 meses más te vuelves a hacer otra analítica, que yo volví a decir, bueno, pues si no ha cambiado nada en 3 analíticas que llevo ya, en la cuarta, si no me dais unas pautas, que las pautas no me las dio el médico, simplemente las tomé yo la iniciativa, que es un poco lo que al final te toca hacer, porque en ese caso era simplemente esperar y ya está. Entonces, dentro de otro par de meses o así, pues me hice otras analíticas y esta vez sí, desde las analíticas anteriores hasta las posteriores, renuncié completamente a los productos animales. ¿Y qué ocurrió? Bueno, pues os hago spoiler, porque en las analíticas últimas, en esas que me hice ya siendo vegano, por decirlo así, las transaminasas volvieron a su estado, digamos, normal, estaban en valores normales. Creo que todavía por un punto me parece que me pasaba por encima, pero no era para nada comparable con lo anterior. De hecho, pondré por aquí las analíticas un poco para que se vean, simplemente para que veáis lo que cambió, y no recuerdo el tiempo, si fueron 2 meses o 3 o así, más o menos el tiempo que yo estuve renunciando a comer productos animales, para que veáis lo que ocurrió antes y después de hacerlo, aún sabiendo que yo ya estaba consumiendo en ese momento pues una gran cantidad de plantas. Como digo, más o menos era un 70-30 o así, es decir, que no partía de un 50-50 o de un 40% de alimentos procedentes de plantas, que es
quizás, y tirando por lo alto, lo que la gran mayoría consumirá seguramente, porque consumimos a nivel general de sociedad muchos alimentos de procedencia animal, ¿vale? Pues con lo cual yo ya estaba en unos ratios relativamente buenos que yo en su momento consideraba que eran buenos. 70% de plantas, 30% animal, me parecía que pues es un ratio perfectamente suficiente. Sin embargo, vemos que el renunciar a ese 30% y convertir el 100% en alimentos de procedencia vegetal, por decirlo así, vemos cómo han cambiado completamente las analíticas, al menos esos valores que estaban alterados previamente. Y no solo eso, sino que pues no había carencias de proteína, no había carencias de hierro, de minerales en general, no había carencia de calcio, no había carencia de nada, ¿vale? Estaba todo bien, solo que ahora las transaminasas estaban en rango, cosa que antes no estaba. Y estos fueron los resultados a nivel de analíticas en 2-3 meses renunciando a consumir productos animales, siendo técnicamente vegano, aunque como ya hemos visto antes, ser vegano y ser vegetariano a nivel de sentarse a la mesa es exactamente lo mismo. Con lo cual quizás os estéis preguntando que si yo solamente cambié mi forma de comer, o sea que soy vegetariano, ¿por qué en el título he puesto vegano? Bueno, pues esto también es curioso y quiero comentarlo porque durante todo ese tiempo, desde la penúltima analítica hasta la última, pues pasó un tiempo donde tuve que aprender muchas cosas, especialmente dentro de la cocina, porque yo soy bastante torpe para cocinar, me gustan las cosas bastante simples y cosas como por ejemplo el tofu, que nunca lo había probado anteriormente, pues tuve que empezar a cocinarlo y tuve que aprender a darle sabor, porque si no el tofu no sabe a nada y actualmente es uno de mis alimentos favoritos porque ya he aprendido a cogerle el punto y demás, pero en su momento no tenía ni idea de cómo hacer que el tofu supiera a algo porque no sabe a nada. Entonces me encontraba un día pues buscando recetas de tofu o cómo cocinar el tofu o algo así, y me encontré por casualidad con un vídeo de Erling Ed, me parece que se llama el chico, que básicamente era él en una universidad, me parece, o en algún sitio así, tenía una pancarta y la pancarta decía: no puedes amar a los animales si te los comes, cámbiame de opinión. Con lo cual la gente iba allí a debatir con él y me dio curiosidad de ver cuáles eran los argumentos tanto de un lado como de otro. Y después de ver el vídeo y de ver a la gente que iba allí a debatir, me di cuenta de que realmente, aunque hubiera ido yo a debatir con él, no hubiera podido realmente tener un debate de nivel con él, simplemente porque él tenía razón. Y me di cuenta en ese momento, nunca me lo había planteado así, pero después de ver los argumentos de un sitio y los argumentos de otro, me di cuenta de que en realidad esto era así y que tenía razón. Y que técnicamente no podía ir un sábado o un domingo a trabajar o a colaborar con una protectora de animales, de perros en este caso, y luego llegar a mi casa y comerme un pollo. Es decir, era un poco hipócrita. Y me di cuenta de eso, ya digo, nunca me lo había planteado, y después de ver ese vídeo, que es un vídeo en principio absurdo, porque tampoco es que te dijeran nada del otro mundo, porque hay mucha gente que se hace vegano o lo que sea por cuando ve pues maltrato animal o cosas así. Yo simplemente fue por ver los argumentos de una parte y los argumentos de otra, y me di cuenta de que realmente yo estaba siendo un hipócrita y no quería ser un hipócrita, yo quería ser consecuente, con lo cual a lo que condujo todo esto fue que antes de saber incluso los resultados de las últimas analíticas, yo ya dije que independientemente de las analíticas, lo que salieran, pues yo iba a seguir siendo vegano, en el sentido de que iba a seguir renunciando a consumir productos animales simplemente por haber visto ese vídeo y simplemente sin saber pues si este experimento, que en ese momento era un experimento de renunciar a consumir productos animales, iba a salir bien o iba a salir mal para las transaminasas, para el hígado, ¿no? Cosa que luego se confirmó que los valores salieron perfectamente, con lo cual pues fue una razón más para seguir renunciando a consumir productos animales. Y simplemente esto lo comento para que se entienda un poco que yo me hice vegano un poco por la salud, pero continué siéndolo por la moral o por la ética o por lo que sea. O básicamente yo empecé siendo vegetariano y terminé siendo vegano, pero ya digo, desde el más estricto sentido de la palabra. No es que empezara pues consumiendo huevos y leche como mucha gente y luego pues los quitara. Yo simplemente renuncié a los productos animales, a todos de una, y como digo, a nivel técnico empecé siendo vegetariano y terminé siendo vegano. Pero es un poco lo que he dicho antes, yo no quiero la aprobación de nadie, no quiero pertenecer a un grupo concreto de gente, no quiero que nadie me dé palmaditas en la espalda, no busco nada de eso, a mí esto me da igual, simplemente yo lo cuento porque mi proceso fue básicamente ser consecuente con mis actos. Al principio, el proceso fue simplemente pensar, si sigo haciendo todo lo mismo que he estado haciendo hasta ahora, los resultados van a ser exactamente los mismos, con lo cual tengo que cambiar algo. ¿Qué es lo que cambio? Pues si ya sé básicamente que
a un mayor porcentaje de plantas en tu dieta es mejor para tu salud, básicamente ya sé el camino que tengo que tomar. Pues lo tomé radicalmente y ya está. Y luego con el tema de la ética y la moral y demás, simplemente intentaré ser consecuente con mis actos y ya está. Lo que quiere decir que no renuncio por siempre a consumir algún producto animal. Simplemente intentaré hacerlo lo mejor que pueda, lo mejor que sepa y siempre intentando ser consecuente con aquello que pienso para no volver a ser un hipócrita, por decirlo así, porque técnicamente era un hipócrita, porque yo me consideraba que sí, los animales me gustaban y tal, pero luego me los comía, cosa que no puede ser así. ¿Vale? Simplemente por eso. Entonces nada, simplemente comentaros que después de haberos compartido pues todo este viaje que ha durado más de un año, quería simplemente para todos aquellos que alguna vez se hayan planteado pues dar el paso a renunciar a consumir productos animales, como sé que hay muchísima gente que no se atreve por el qué dirán, y esto lo sé por experiencia porque en cuanto tú te haces vegano, en cuanto renuncias a consumir productos animales, automáticamente toda la gente de tu alrededor se convierten en catedráticos de nutrición y te dicen todo aquello que te va a faltar. Te va a faltar proteína, te va a faltar calcio, te va a faltar hierro, te va a faltar vitamina B, te va a faltar de todo. Te van a faltar de todas las cosas simplemente porque tu primo Augusto, que lo ves de año en año en Nochevieja, pues hoy se ha convertido en catedrático de nutrición y te va a decir exactamente todo lo que te va a faltar por renunciar a los productos animales. Entonces, simplemente para tranquilizar a todos aquellos que pues tengan alguna duda de que pues renunciar a los productos animales no es que solamente sea una mejor opción a nivel medioambiental, como también veremos ahora a continuación, es que a nivel de salud también es una muy buena idea y, como digo, el camino está hecho, es decir, es lo que he comentado antes, cuanto mayor sea el porcentaje de plantas que consumas en tu dieta, mejor, y si llegas al 100%, pues mejor que mejor, ¿ok? Entonces, simplemente para tranquilizaros, vamos a ver qué dicen algunos de los mayores organismos en cuanto a nutrición del mundo, y vemos que la Academia de Nutrición y Dietética dice que las dietas veganas son saludables, nutricionalmente adecuadas y pueden proveer beneficios para la salud y la prevención de diferentes enfermedades. Estas dietas son apropiadas para todos los estados de la vida, incluyendo el embarazo, la lactancia, infancia, adolescencia, adultos mayores y atletas. Las dietas basadas en plantas son más sostenibles a nivel medioambiental que las dietas ricas en productos animales porque utilizan menos recursos naturales y se asocian con menor daño medioambiental. Los veganos y vegetarianos tienen menor riesgo de ciertas patologías como enfermedades cardíacas, diabetes tipo 2, hipertensión, ciertos tipos de cáncer y obesidad. Bajas ingestas de grasa saturada y altas ingestas de vegetales, frutas, cereales, legumbres, soja, frutos secos y semillas son características de dietas vegetarianas y veganas y producen una reducción en el colesterol y mejor control de la glucosa. Estos factores contribuyen a una reducción de enfermedades crónicas. Luego tenemos la Fundación del Corazón Canadiense que dice: una dieta vegana balanceada puede aportarte todos los nutrientes así como darte otros beneficios para la salud. La Escuela de Medicina de Harvard dice: hay estudios que confirman los beneficios de una dieta sin carne. En estos momentos, una dieta basada en plantas se reconoce no solamente como suficiente, sino también como una manera de reducir el riesgo de diversas enfermedades. La Asociación Dietética Británica dice que las dietas vegetarianas pueden ser nutritivas y saludables, se asocian con menor riesgo cardiovascular, menor presión sanguínea, diabetes tipo 2, obesidad, algunos cánceres y menor colesterol. Esto puede ser por su contenido en fibra y fitonutrientes que tienen efectos protectores. Una dieta vegetariana bien planificada es adecuada para todos los estados de la vida. Y con esto no quiero presionar a nadie para que haga nada, para que haga algún cambio drástico en su alimentación ni nada por el estilo. Simplemente pues comparto un poco cuál ha sido mi proceso, cuál ha sido todo este viaje que ha durado un año y que sigue durando, y no soy el típico vegano que va dando la chapa a la gente para que se haga vegana, para no sé qué. A mí me da igual, de hecho mis amigos hay algunos que ni siquiera saben todavía que soy vegano, simplemente pues lo saben aquellos con los que he compartido mesa y ya está, y porque ha salido un poco la conversación, pero no soy de aquellos que van dando la chapa de tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, porque al final considero que esto genera más rechazo que acercamiento, con lo cual pues no os estoy diciendo que hagáis nada, simplemente os estoy dando un poco el marco de pensamiento que yo tuve por las circunstancias que yo tuve y el por qué he ido dando los pasos que he ido dando. Simplemente por recordaros que seáis veganos o no seáis veganos, al final lo que cuenta es tener un plan de alimentación que esté pues adecuado a vuestras necesidades, circunstancias, etcétera. Y si queréis aprender a diseñar un plan de alimentación, podéis ir a fitnessenlanube.com/plan, donde vais a aprender en 7 pasos cómo diseñar un plan de alimentación, seas vegano o no seas vegano o seas
lo que seas. Como digo, al final lo que cuenta es tener un plan de alimentación para que puedas controlar tu alimentación, porque si no tienes un plan no vas a poder controlar nada. Y si alguien tiene alguna duda de lo que supone renunciar a consumir productos animales, pues que lo comente abajo en los comentarios y yo intentaré ayudarle siempre en todo lo que pueda. Y si te ha gustado el vídeo, pues dale like, suscríbete, dale a la campanita y haz todas estas cosas que hacen en YouTube. Y nosotros, como siempre, nos vemos en la próxima.